Ya nuestro siguiente invitado es Miguel Luzárraga, director para Iberia de Allianz Bernstein. Miguel, muy buenos días. Buenos días, Eva. Un placer estar aquí un jueves y encima contigo. O sea, esto no puede empezar mejor el año. Eso te iba a decir, digo, feliz año, aunque yo esperaba que hubiera sido presencial, pero bueno, estamos recuperando estas conexiones también en este arranque intenso de año. Miguel, precisamente, ¿qué perspectivas? Estamos en un arranque de año. Tenéis desde Allianz Bernstein para este 2022, teniendo en cuenta los cambios en política monetaria y qué impacto tendrá la inflación en la economía global. Bueno, son varias preguntas en una, Eva. Voy a intentar, como siempre, desgranar un poco toda la respuesta, de tal manera que, como siempre, me gusta a mí poner todo en perspectiva, ¿no? Yo creo que la pandemia del COVID-19 ha sido el detonante de la situación económica en los últimos 2 años y muy probablemente seguirá siendo el que nos guíe, digamos, en esta situación económica de este año, muy probablemente, ¿no? Sí que es cierto que el impacto que ha tenido este virus en la economía ha ido evolucionando y te voy a explicar, bueno, y aunque tú ya lo sabes, pero vamos, os voy a explicar un poco cómo lo vemos nosotros. Primero hubo un primer shock de la demanda en donde hubo una disminución sustancial del consumo y también una de la actividad, una disminución sustancial de la actividad, que lo que hizo fue a que las políticas monetarias pues se pusiesen manos a la obra para ayudar a los hogares a poder incentivar, digamos, ese consumo y reactivar un poco la economía. Si pasamos con el mando a distancia un poco hacia adelante, podemos ver cómo a día de hoy ese shock de la demanda se convirtió en un shock de la oferta, y lo que provocó evidentemente fue que las cadenas de suministro viésemos un poco pues esa fragilidad de las mismas, ¿no? Y claramente pues vemos cómo hoy en día la gente está primando más, sobre todo en Estados Unidos, el quedarse en casa que volver al trabajo. Y eso lo que significa es que para las empresas les va a costar más dinero emplear a la gente. Lo que va a hacer, sobre todo, va a ser disminuir los márgenes, porque van a tener que pagar más. Y eso va a tener un impacto claramente en la economía. Pero esta situación deja, digamos, las vergüenzas un poco al aire y claramente lo que buscan las políticas monetarias es ayudar. Yendo directamente a lo que nos comentabas en la pregunta tú sobre las perspectivas que tenemos nosotros pensamos que hay 2 cuestiones importantes a tener en cuenta este año. Cómo se van a relajar esas políticas monetarias, cómo van a alargarse en el tiempo, sobre todo desde un punto de vista para intentar incentivar esa recuperación sin tener que minar, digamos, esa actividad con la subida de tipos de interés, que esa es, digamos, la segunda pregunta. Yo creo que esas 2 son las cuestiones: cómo van a actuar esas políticas monetarias y cómo van a hacer la subida de tipos de interés y cómo va a afectar a esas subidas. O sea, con todo esto yo creo que esperamos un crecimiento moderado por debajo del crecimiento del año 2021. Esperamos que estas economías tengan una segunda parte del año, sí que es cierto que un poquito más débil, pero vamos a ver esa tendencia de la economía a seguir creciendo, pero vamos a ver cómo esa llama se va a ir apagando a lo largo del año. Esa es la mala noticia que podemos daros hoy, pero la buena es que también la inflación vamos a ver cómo a lo largo del año se va a ir apagando, ¿no? Y lo cual lo que nos va a hacer va a ser ese fine tuning que dicen los americanos, ese ajuste de las políticas monetarias, de los bancos centrales y cómo van a actuar, que van a ser lo más importante de este año a tener en cuenta para poder relajar esa inflación sin afectar mucho a la actividad económica. Por lo tanto, bueno, las perspectivas son inciertas, pero con tendencia favorable, ¿no? Por lo cual ese es el mensaje que queremos dar hoy.
Y además introduciendo ese tono positivo, el optimista que siempre ayuda, ¿no?, para encarar además todo lo que va a ser este 2022, que promete ya intensidad solamente en el primer trimestre. Miguel, ¿cómo veis, por tanto, el crecimiento económico para este año y cómo puede afectar, cómo afectará esa variante Omicron que ha entrado en juego en ese crecimiento? Eso que partíamos, ¿no?, de lo que ha sido el impacto de la pandemia desde el primer momento de este tiempo de análisis del mercado. Bueno, es muy importante lo que preguntas, Eva. Yo creo que hoy en día la variante Omicron o las que vengan muy probablemente vayan a generar pues ese parón que estamos sufriendo hoy en día en la economía, y lo podemos ver en el tráfico de las ciudades hoy en día, ¿no? Sí que es cierto que esto también está afectando a esa actividad económica, pero sí que pensamos que es transitorio, ¿no? Tenemos la esperanza de que sea así. Estamos viendo cómo el virus se está haciendo más suave a medida que avanza en las distintas versiones que estamos sufriendo todos, y eso evidentemente pues afecta, digamos, esas perspectivas de crecimiento. Pero sí que es cierto que ese boom de crecimiento que hemos experimentado el año pasado y estamos viendo todavía en los números para este año, bueno, pues podemos ver, como he dicho antes, que se va a ver mermado o, digamos, diluido un poco a medida que pase el año, ¿no? De tal manera que nuestras perspectivas para este año de crecimiento para la economía global se centran sobre todo en torno a un 4,1%, lo cual sigue siendo por encima de la media de los últimos años, pero también vemos como de cara al año que viene vemos como ese crecimiento pues se va a haber reducido prácticamente a la mitad, ¿no? Y eso acontece con todas las economías, tanto la europea como la americana como la asiática, de tal manera que a día de hoy nuestro crecimiento estimado para este año es fuerte, es favorable, pero sí que es cierto que vemos una merma, digamos, en ese crecimiento, ese debilitamiento ligero del crecimiento, que se va a volver a esa tendencia histórica que hemos vivido cercana al 2%. Estás hablando de crecimiento. Miguel, ¿qué pensáis de AllianceBernstein, precisamente del potencial de crecimiento de los mercados emergentes para este año? Bueno, es una de las incógnitas que también hablábamos a principios del año pasado y que verdaderamente vimos como durante el año nos llevó una gran decepción, ¿no? Sobre todo países más grandes como China en los mercados emergentes, ¿no? Yo creo que los bancos centrales ya han empezado el proceso de ajuste de política monetaria, pero sí que es cierto que esperamos más ajustes dentro de los mercados emergentes. Llevan un poco la delantera en este sentido. Yo creo que China se encuentra, por ejemplo, más aislada que de los mercados en general debido pues, a su política con el virus, de tal manera que lo que está haciendo es que se aísle, digamos, también de este análisis breve análisis que te hago. Yo creo que el resto de los mercados emergentes sí que tienen esa voluntad de crecer, están haciendo los deberes y que muy probablemente vamos a ver cómo van a implementar más medidas de políticas monetarias para poder hacer ese crecimiento más estable y más duradero, de tal manera que se habla mucho en el mercado de que este año puede ser un año favorable para los mercados emergentes. Ya teniendo en cuenta, Miguel, todo lo que estamos comentando, ¿qué estrategias de inversión planteáis desde AllianceBernstein para este año? Y bueno, siempre me dices que apunto dos preguntas en una, pero bueno, ¿seguirá siendo la inversión sostenible una de las mejores opciones de inversión? Bueno, yo creo que yendo directamente a la última pregunta, yo creo que sí. La inversión sostenible no se para el 31 de diciembre. Yo creo que sigue habiendo inversión, sigue habiendo emisiones de bonos verdes, sigue habiendo voluntad por parte de los gobiernos y de las entidades, empresas, para poder contribuir a un mundo más sostenible. De tal manera que esto no para, como digo, el 31 de diciembre, esto va a seguir y muy probablemente va a derivar en que muchos negocios van a ver cómo verdaderamente
pues su economía o su modus operandi va a variar, va a evolucionar hacia un mundo más sostenible. De tal manera que esto no va a parar y, como siempre llevamos diciendo, estrategias con diversificadas, globales, como la nuestra con el AB Sustainable Global Thematic, pueden ser estrategias muy interesantes a tener en cuenta desde un punto de vista del clima, de la salud y del empoderamiento. Ese, digamos, sería el marco inicial que nosotros como base abogamos para este año, pero no sin dejar de lado pues otro tipo de estrategias más temáticas, que sí que es cierto que llevamos hablando de ellas desde hace bastante tiempo, como la sanidad, ¿no? Nuestro fondo de salud es uno de los fondos más interesantes a tener en cuenta hoy en día en la industria de fondos de inversión, sobre todo centradas en el sector salud, porque, como siempre decimos, no buscamos el santo grial, lo que buscamos es compañías bien gestionadas, no buscamos esas compañías que nos puedan ofrecer mucha volatilidad, no, buscamos compañías estables que nos puedan, digamos, que sean buenos negocios bien gestionados. Ese AB International Healthcare es nuestro fondo estrella dentro del mundo de salud. Y por último, y no menos importante, algo centrado en la parte de renta fija. Sí que es cierto que veníamos hablando hasta hace poco de las estrategias americanas de renta fija, muy diversificadas, pero este año vamos a evolucionar a una versión más de corto plazo y más global, para buscar esa TIR digamos, de la globalidad de la cartera, pero también buscando que no nos afecte la volatilidad en el corto plazo, ¿no? En la duración, por lo tanto van a ser duraciones bajas. De tal manera que esas son las tres ideas que nosotros damos para este año, que iremos hablando todos los jueves de aquí en adelante. Esa estrategia de inversión de AllianceBernstein para 2022, este año que acaba de comenzar. Muchísimas gracias, Miguel Luzárraga, director para Iberia de AllianceBernstein, por arrancar el año con nosotros. Feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima, si es posible presencial. Muchas gracias, Eva. Gracias a vosotros. Feliz año. Y nosotros en este punto toca